Sí. Sí, ya. Cuando gusten iniciar. Bueno, nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar lo que son las proteínas. Bueno, la palabra proteína se impuso hace más de un siglo y viene de griego, lo cual significa de primera instancia. Estas van a ser macromoléculas que van a contener nitrógeno y que están integradas por aminoácidos. Esos constituyen los componentes estructurales de las células que van a estar en el tejido muscular y en vísceras. Estos se van a distribuir en tejidos blandos, en huesos, dientes, sangres y fluidos corporales. Debemos de obtenerlas del exterior a través de los alimentos, que esos pueden ser las espinacas, el pollo, el queso, leche, huevo, mariscos, entre otros. Sus funciones es que como son nutrientes energéticos y van a proveer igual que que los carbohidratos 4 kilogramos de grasa. Son considerados más caros por su coste y porque requieren mayor gasto energético por su metabolismo. Se van a dividir en varias funciones. La primera es la plástica, pues que las proteínas van a constituir el 80% del peso seco de las células. Y la regulación genética, que son características hereditarias que van a depender de las proteínas del núcleo celular. También van a tener una función inmune, que aquí los anticuerpos van a intervenir en los fenómenos inmunitarios que van a ser las proteínas. Esas son las células defensivas. En la función reguladora, pues las enzimas, las hormonas, fluidos y secreciones corporales van a contener proteínas y estas van a actuar como reguladores al transportar algunas vitaminas y minerales. Y la homeostasis, que esa va a mantener el equilibrio osmótico entre fluidos. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de nutrientes. Tenemos que las proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal y vegetal. Los alimentos de origen animal proporcionan proteína completas de mayor calidad, que son las carnes, pescado, aves de corral, huevos, leche y queso. Y las fuentes ricas de proteína, pues se divide en dos partes, que son proteínas completas, como son carnes, pescado, aves, huevos, leche y queso. Y las proteínas incompletas, que es el maíz, cacahuate, guisantes, alubias, soya, granos, nueces, semillas de girasol y ajonjolí. También tenemos que, bueno, a pesar de las proteínas que provienen de origen animal, estos también proporcionan grasas saturadas y colesterol. Se debe seleccionar bien los alimentos como los bajos en grasas, que es el pescado, carne magra y productos lácteos bajos en grasa. Los alimentos vegetales son fuentes importantes de proteínas, pero son proteínas incompletas. Y la clasificación y la calidad de una proteína depende del número y tipos de aminoácidos que éste contenga. Existen 20 aminoácidos, pero solo 10 se consideran esenciales para los seres humanos. Y los esenciales que viene siendo la arginina, fenilanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Y los no esenciales, que son ácidos
apártico, glutámico, alanina, arginina, asparagina, cisteína, glucina, glutamina, histidina, prolina, serina y tiroxina. Y los esenciales estos son durante la infancia. Ahora les voy a hablar sobre los alimentos. Bueno, como ya había comentado mi compañera, existen los completos y los incompletos. Los completos se refieren a que no cumplen con todo, que carecen de uno o más aminoácidos. Y los completos, pues son los que tienen los esenciales para el cuerpo humano, que viene siendo, por ejemplo, la carne, el pescado, las aves, huevo, queso, leche, como ya lo mencionó mi compañera. Y bueno, para las recomendaciones del consumo de proteínas, bueno, se estableció que el aportar 0.75 gramos por kilogramo de peso al día de proteína, también como aportar del 10 al 15% del valor calórico total y por lo menos aportar 40% de alto valor biológico. También el aporte calórico adecuado para el individuo y no hacer un consumo abusivo de las proteínas de origen animal y el consumir solo proteínas de origen vegetal, combinarlas adecuadamente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué enfermedades provoca en exceso. Dale siguiente. Bueno, pues el consumo en exceso de las proteínas, si es de origen animal, esto se va a acompañar de un consumo excesivo de grasa saturada y colesterol, lo que va a contribuir a cardiopatías y proporciona más calorías de los deseables. Y como sabemos, pues la grasa no es beneficiosa para la salud, pues todo en exceso es malo. Y existen algunos estudios que demuestran que hay conexión entre dietas altas en proteínas a largo plazo y cáncer de colon y excreción elevada de calcio, lo que disminuye la cantidad de este entre los huesos y puede dar lugar a una osteoporosis. Bueno, pues las personas que tienen una ingesta excesiva de proteínas, de alimentos ricos en proteínas, por lo mismo ignoran las frutas y los vegetales que son esenciales. Y esto puede exigir al hígado y a los riñones a más de la carga de la que están preparados para excretar la urea que hay en exceso. Y el National Research Council recomienda que la ingesta de proteínas representa no más del 15 a 20% de la ingesta calórica diaria y que no exceda esta más del doble. Bueno, aquí podemos ver una tabla donde nos diferencia el grupo de edad, la edad y las proteínas que debemos de consumir por gramos diarias. Por ejemplo, los bebés de 0 a 6 meses, 9.1 gramos al día, de 7 a 12 meses de 11 gramos. En los niños de 1 a 3 años son 13 gramos al día y de 4 a 8 años de 19. Pues ahí podemos ver los hombres, ya vienen las diferentes edades y cuánto deben de consumir gramos al día las mujeres, las embarazadas y las que sean lactantes. Ahora vamos a hablar sobre la deficiencia de las proteínas y qué causa. Pues en un cuadro clínico, pues alguien con deficiencia de proteínas suele tener fatiga, sin energía, debilidad del cabello, como cabello más fino, también una piel más como que rígida, pérdida de masa muscular, va a ser muy enfermizo con enfermedades recurrentes y prolongadas, especialmente infecciones respiratorias, como por ejemplo COVID. Va a tener gases y estreñimiento,
los aminoácidos de las proteínas son muy necesarios para una buena digestión. También su capacidad física y anémica pues se va a ir disminuyendo. Además de eso, pues como habíamos dicho, su sistema inmunitario va a estar perjudicado, por lo como tiene como consecuencia una alta predisponibilidad a las enfermedades infecciosas. La falta de proteína también puede causar una aceleración al proceso de envejecimiento del cuerpo y en un caso muy grave y extremo puede hasta causar una edema. Otras enfermedades pueden ser un síndrome nefrótico, como habíamos dicho, edemas, infecciones más graves y prolongadas como resfriados, COVID, todo lo que te puede enfermar, procesos consuntivos neoplásicos, la enfermedad celíaca, afecciones hepáticas y crónicas y anemias graves. ¿Y ya sería todo, chicos? Eso ya sería todo de nuestra parte. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Dudas o preguntas para sus compañeros? ¿No tienen dudas ni preguntas? Ok. Bueno, hablaron sobre lo que fue lo de las proteínas, que es una proteína. ¿Cuál es la composición química, así a grandes rasgos, de una proteína, que se diferencia de un carbohidrato y de un lípido? Las cadenas largas de aminoácidos. De aminoácidos. Pero, por ejemplo, ya ven que el carbohidrato tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué tiene de diferente una proteína, un lípido? ¿Qué es lo que contiene? El nitrógeno. El nitrógeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Cuando ustedes vean una estructura, siempre va a tener nitrógeno. ¿Por qué tiene nitrógeno? Porque sabemos que al momento del proceso de la digestión, pues va a haber una eliminación del balance ureico nitrogenado, ¿sí? De la urea que se tiene que expulsar del cuerpo. Si las sustancias tóxicas no son eliminadas, puede provocar algún daño renal. Y es cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal y hay diferentes grados y diferente pues problemática del paciente, ¿sí? Es por ende que también tenemos que nosotros modificar el porcentaje o la cantidad de gramos de proteína en pacientes en una insuficiencia renal aguda, crónica, con diálisis o con hemodiálisis. Entonces ya ahí todo va cambiando constantemente. Las funciones que hablaron ustedes pues están bien. Esas funciones son las que necesito que sí estudien porque son para el examen. Los aminoácidos, hablaron de los esenciales y los no esenciales. En los aminoácidos esenciales, si se fijaron en la tablita, habían arginina y histidina. Y luego en los no esenciales volvieron a aparecer arginina y histidina, perdón. Esto quiere decir que cuando nosotros ya estamos en una edad arriba de 15 años, ya que somos jóvenes, adolescentes, ya la arginina y la histidina dejan de ser esenciales, porque ya nuestro cuerpo lo produce y no hay necesidad de consumirlo, ¿sí? Y hablaron el exceso y la deficiencia. Ahí les faltó hablar un poquito sobre el metabolismo de las proteínas. ¿Cómo se metaboliza una proteína en nuestro cuerpo? ¿Qué sustancias o qué enzimas yo necesito para degradar esa proteína dentro de mi organismo y qué órganos son los que necesito? No sé si alguien lo tiene de ustedes, chicos, o lo haya investigado. Se degradan por la pepsina, ¿no? Exacto. ¿Y la pepsina dónde la encontramos? En el estómago. Exacto. ¿En dónde?
En el estómago, Ah. ¿qué parte? Bueno, en el jugo pancreático, así grandes rasgos. Ok, sí, exacto. Aquí, por ejemplo, las proteínas son totalmente diferentes que los carbohidratos. La digestión no empieza en la boca, empieza directamente en el estómago por el ácido clorhídrico que tenemos, lo que son los pepsinógenos que nos producen las células P. Sí, se va a degradar un porcentaje. Luego pasa directamente todo lo que es el píloro hasta el duodeno, donde se va a liberar los jugos pancreáticos y ahí tenemos la pepsina, que que es la peptidasa, que es la enzima que va a degradar en aminoácidos más pequeños. Y si no los degradan, lo que pasa es una conversión en otros aminoácidos esenciales para mi cuerpo. ¿Sí? No sé si lo investigaron alguno de ustedes, Perla, Carla, Itzel, Daniel o Gamaliel, que lo haya leído sobre el metabolismo de las proteínas. Sí, pues yo tengo que iniciar su degradación en el estómago por la pepsina, después pasan con se van empezando a degradar en lo que es en el duodeno, porque el pH es alcalino, y después van a la absorción en el sistema circulatorio. Sí, yo también leí los órganos que llevan a cabo la digestión, el páncreas, el hígado, el estómago, también el intestino delgado. Exacto. Entonces, si se fijan, la digestión es totalmente diferente a un carbohidrato. El carbohidrato inicia desde la boca, mientras que la proteína inicia directamente en el estómago. Hay que tomar en cuenta que dentro del estómago, pues nosotros tenemos el ácido clorhídrico, pero también hay una sustancia que se llama fondus. El fondus es el que recubre el estómago para que el ácido clorhídrico no pueda perforar el estómago. Por eso es importante que no pasen ciertas cantidades de tiempo en el paciente para no provocar úlceras estomacales, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben de considerar. En el metabolismo, ¿por qué les digo? Porque en el examen voy a tomar en cuenta las enzimas. Ayer vimos unas enzimas, hoy estamos viendo sobre la enzima, lo de los péptidos, la peptidasa, enzima peptidasa, que es la que degrada las proteínas o los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué más vimos ahí? Lo del exceso, de la deficiencia. Hay que tomar en cuenta que en el exceso, el exceso siempre va a provocar algún daño renal porque estamos haciendo trabajar el doble o hasta el triple nuestro riñón, ¿sí? Entonces, yo les comentaba que cuando tienes una insuficiencia renal crónica antes de una diálisis y hemodiálisis, el porcentaje de proteína es mínimo. Debemos de darle de un 10 a un 15%. Si ya el efecto del riñón ya está totalmente dañado. ¿Cómo yo voy a comprobar que un riñón está dañado? Por simple y sencillamente por laboratorios. ¿Cuáles laboratorios? El balance ureico nitrogenado, la urea, la creatinina. Y si yo ya veo reflejado que por medio del examen general de orina está expulsando proteínas, quiere decir que ya mi paciente ya tiene una insuficiencia renal, que se puede decir que necesita una hemodiálisis o una diálisis, dependiendo de ustedes. Entonces, ahí vemos viendo cuánto es lo que se necesita. Ya cuando el paciente tiene hemodiálisis y diálisis, tenemos que valorar y verificar los electrolitos de mi paciente, cuánto es lo que expulsa de líquidos y de agua, y de igual manera aumentar la cantidad de proteína, ¿sí? Y en la deficiencia, pues ahí lo que tenemos mucho es la desnutrición. Se va a ver muy reflejado en desnutriciones en pacientes hospitalizados, ¿sí? O en niños, el que es el kwashiorkor, es donde se presenta el edema o hay depresión muscular, que es el marasmo, donde el paciente ya está perdiendo gran cantidad de proteína en algunas partes de su cuerpo y se ven demasiado delgados. Entonces, aquí también tenemos que tomar en cuenta y considerar que a veces la insuficiencia renal no tiene que ver mucho con la alimentación, sino ya es la utilización de suplementos, en especial personas que se dedican al deporte, al gimnasio y recomienda la suplementación, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tomar y percatar al paciente cuánto es lo más recomendable de darle de proteína
ahí dijeron sus compañeros, de un 10 a un 20%. Claro, cambia dependiendo del ejercicio, dependiendo del deporte del paciente, puede aumentar más la proteína y de igual manera el factor de estrés. Hay algunos factores de estrés que incluye que el paciente aumente la proteína. Por ejemplo, una persona con quemadura de tercer grado aumenta la cantidad de proteína. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos, que tengan? No, ¿Sí les quedó claro? sí. ¿Seguros? Se me hizo un poquito corta su presentación, pero a lo mejor fue concisa. Estuvo bien. ¿Qué más me falta hablarles de proteínas? Creo que ahorita esto. Ahora no sé si soy yo, pero no se escucha. No Se dejó de oye. escuchar, licenciada. No, no se escucha. Ya. ¿Se salió? Sí, ya se salió. Chico. Se dejó de oír otra vez. Chicos, ¿me oyen? Es que no se me fue. Sí, licenciada. Sí, ya se escucha. Les comentaba que si alguien, los de lípidos, si traen las diapositivas. Desafortunadamente no. No, doctora, no tenemos. Ok. Ni de vitaminas ni de minerales, ¿verdad? Es que se me hizo muy cortita o fue muy rápido la exposición. A ver, permítame tantito. Licenciada, y si por ejemplo la vuelven a proyectar, pero la vamos como que estudiando por pasos. Como ustedes gusten. Eso sí muy, muy rápido, muy cortita. Estaba buscando de los libros, a ver si me faltaba. Déjenme por mi compu, permítanme unos 5. Sí. Si quieren, chicos, proyecten mientras prendo yo mi computadora para ver unas diapositivas que tengo y hacer como dice Pedro. A ver. Ay, disculpen si se oye mi perro. ¿La pueden hacer grande? Ah, ok. Bueno.
Ahí lo que dice sobre la palabra proteína, aquí dice, son macromoléculas que contienen nitrógeno. Entonces, todas sus composiciones tienen en composición bioquímica de un carbohidrato, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, mientras que la proteína tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, más nitrógeno. Y cuando veamos grasas, van a ver que se puede adjuntar, aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno, el azufre y el fósforo. Entonces los hacen completamente diferentes, aunque sean del mismo grupo, macromoléculas, pero su composición es diferente. Estas, más que nada, forman parte del tejido muscular, ¿sí? Y de las vísceras. En las vísceras, yo les había comentado que los nutriólogos utilizamos una tanita que nosotros medimos el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo y viene la grasa visceral. En la grasa visceral sí debemos de contener gran cantidad de grasa y también de músculos para la motilidad de ciertos órganos, para la digestión. Pero debemos de tomar en cuenta que si tenemos gran cantidad de grasa ya puede provocar algún daño en nuestro organismo. Dale la siguiente, por favor. Licenciada, ¿y cuál sería más o menos el rango de grasa visceral que debemos tener normalmente? Mayor a 9. Ok, ¿sí? gracias. Se distribuye en tejidos blandos, huesos, dientes, sangre y fluido. Debemos obtenerlo en el exterior a través de alimentos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, debemos de considerar que los alimentos que tienen gran cantidad de proteína, primordialmente va a ser la carne, ¿sí? Cualquier tipo, de aves, de cerdo o de res, ¿sí? Y luego, por ende, siguen lo que es los lácteos, que es la leche, tiene también las leguminosas y los cereales. Ahí hablaban sus compañeros que eran incompletas. ¿Por qué se llaman incompletas? Porque cierta proteína que contiene la carne está, por ejemplo, tiene 2 aminoácidos esenciales de la carne, mientras que el maíz tiene un aminoácido y las leguminosas otro. Cuando no tiene la posibilidad del paciente comprar carne, que un pollo, comprar res o cerdo, nosotros optamos por un intercambio de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el paciente consume arroz y frijoles, está obteniendo la proteína que tiene la carne. No al 100% obtenemos todos los nutrientes, pero sí la esencial y la importante de la proteína de carne. Entonces no hay pretexto para que el paciente no tenga una buena alimentación. ¿Cuáles Y serían unas verduras altas en proteína? Las verduras altas en proteína siempre va a ser el grupo de color verde, ¿sí? Todo el color verde tiene gran cantidad de proteína. Si se fijan ahí, por eso vienen espinacas, vienen los espárragos, vienen las acelgas, viene lo que es el brócoli, la calabaza, el nopal, el pepino. Casi la gente no le gusta ese grupo de alimentos porque pues del color verde, como quien dice, todos se van o optan de que eso es para animales, entonces que nada que ver con la alimentación de nosotros. Ellos son más carnívoros, o sea, la gente va a decir. Y de ahí también los que tienen alta cantidad, las frutas tienen 2 gramos de proteína, o sea, tienen un muy mínimo, ¿sí? Mientras que las vegetales tienen 4 gramos, las leguminosas tienen 8 y lo que son las leches tienen alrededor de 7, ¿sí? Tienen 7 de cualquier tipo de leche, deslactosada, semidescremada, entera, ¿sí? Y hay aceites con proteína y sin proteína. En aceites con proteína entra lo que son aceites vegetales de oliva, de girasol, de cualquier semilla o de cualquier grano. ¿Sí? Dale la siguiente. Aquí estábamos hablando sobre cuánto contenía.
Si se fijan, los carbohidratos y las proteínas contienen 1 gramo, contienen 4 kilocalorías, ¿sí? Eso es lo que consumimos. Si nosotros consumimos, por ejemplo, 50 gramos de proteína, multiplico por 4 y son 200 kilocalorías en 50 gramos, no sé, de carne que consumimos, ¿sí? Son las consideradas más caras por su costo. Sabemos lo que les comentaba de la carne, la mayoría de la carne tiene gran cantidad de proteína, entonces es muy difícil y muy costoso y requiere mayor gasto. Aquí la carne que más se recomienda siempre va a ser la que no tiene nada de grasa, nada de sebo, nada de piel, o sea que es más magra. Y si sabemos que la carne magra es un poco más difícil de digerir, entonces necesitamos mayor gasto energético. Tenemos la función plasmática, que esa pues nos va a ayudar mucho lo que es el peso seco de nuestras células, regulación de genética, ¿sí? Ahorita en la nutrición hay una, ¿cómo les diré? Una certificación, un diplomado sobre nutrigenética, que ya entran un poquito a lo que son de los genes, del ADN del paciente para saber qué tipo de alimentos son dañinos o no para el organismo, ¿sí? Un poco más específico o aminoácidos o los nutrientes más enfocados en. Sí, aún todavía no hay una clasificación o algo que digan que es algo congruente o algo viable, pero sí hay ciertos estudios mínimos que certifican que la nutrigenética puede adentrarse un poquito más a la nutrición del paciente. A la siguiente, por favor. Inmune, pues ya sabemos que los anticuerpos. Reguladora, aquí pues es enzimática, por eso yo les digo que las proteínas parte también tienen sus enzimas, ayudan a tener enzimas para ciertos nutrientes, hormonas, fluidos y secreciones y de la homeostasis. A la siguiente, por favor. El tipo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que les decíamos, ¿cuáles son las proteínas completas? Todas las carnes y las incompletas, tanto lo que es de cereales como la leguminosa. Siguiente, por favor. Ahora la siguiente, esa ya más que nada lo mismo. Aquí hay una observación. Bueno, sí, no hay problema, sí. Hay una observación en esa. Dice que hay la proteína de origen animal, perdón, es completa, pero tenemos que cuidar lo que es el colesterol, ¿sí? ¿Por qué el colesterol? Porque, por ejemplo, la proteína o el alimento de muy baja aporte de grasa, por ejemplo, lo que es el jamón de pavo, tiene de grasa, tiene 1 gramo. Si es de baja, tiene, por ejemplo, aquí entra lo que es el huevo, tiene 3. Y así, por ejemplo, la moderada y la muy alta tienen alrededor de 5 a 7 gramos de grasa. Aparte de tener proteína, también tienen grasa y podemos provocar al paciente, aunque tenga una buena alimentación de proteína, un aumento de grasa y puedo provocarle perfil lipídico alto, colesteroles y triglicéridos. Entonces, ni muy, ni tan, o sea, un control adecuado. Ahí vienen las aminoácidos esenciales que les comentaba. Si se fijan, aquí viene arginina con un asterisco lestidina y abajo dice esenciales solo durante la infancia. A la siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a lo de los alimentos, bueno, les voy a hablar así a grandes rasgos y luego ya les mando estas diapositivas, ¿sí? Sabemos que el músculo pues captura lo que son a los aminoácidos ramificados que proceden del hígado, son los responsables de la oxidación. Entonces, al hablar de un aminoácido, siempre vamos a transferir un grupo amino. Si ustedes buscan la estructura bioquímica, siempre va a haber un amino, el grupo amino, el grupo carboxilo y una R que es un radical, que puede unirse cualquier otra sustancia para crear un aminoácido y es por ende que se crea el nombre de ciertos aminoácidos. Ellos
se encargan mucho en ser liberados por medio del músculo y utilizar su principal fuente de energía a nivel intestinal. Entonces, si estoy haciendo un ejercicio que quiero generar más masa muscular, por ejemplo, de fuerza, de levantamiento de pesas, pues claro que la utilización de los aminoácidos guardados dentro del hígado se van a generar y voy a crear masa muscular. Pero ojo, no hay que tratar de superar lo que es la cantidad de ejercicio en una sola parte. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Se atrofia el músculo y ya no crece. Entonces, por eso si ustedes se fijan, cuando vas a un gimnasio, siempre te dicen que el lunes te toca pierna, el martes te toca brazo, el miércoles te toca abdomen, así, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué? Para que el músculo no se atrofie y pueda generar más masa muscular. Los requerimientos, habían ahí comentado cuánto es las recomendaciones adecuadas. No sé si le pueden dar a esa, por favor. Por ejemplo, dice aportar de 0.75 gramos por kilogramo de peso al día al paciente. ¿Sí? Esto si es un paciente que necesita algo más específico. Si no, puedes darle de 10 hasta 20% de tus calorías totales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que necesita 2.000 kilocalorías y le doy el 20% de 2.000, le voy a dar lo que son 400 kilocalorías de proteína, y si los convierto en gramos, serían 100 gramos de proteína, ¿sí? Al aportar al menos 40% de alto valor biológico, en la alimentación o en la nutrición siempre vamos a optar por darles todo lo de alto valor, siempre y cuando cuidando lo que es la grasa de mi paciente. Entonces, primero le vamos a distribuir lo que son las carnes, lo que es carnes y leches, y luego ya entramos lo que son las cereales, las leguminosas, y por último adquirimos o ingresamos lo que son los vegetales y lo que es aceite con proteína. No consumir abusivo de origen animal y consumir también de origen vegetal. Si el paciente tiene van con ustedes, yo sé que es muy raro que vaya un paciente que se siente que está en un gimnasio, ¿sí? Muy raro que vayan con ustedes, que necesita alguna recomendación, pero sí es importante aclararle que dependiendo del entrenamiento, ya sea de fuerza, pues el incremento de proteína debe ser 1.4 gramos por kilogramo de peso. No puedo darle más. Ya si va aumentando constantemente su entrenamiento, puede darse de 1.7 hasta 1.8. Pero esto ya sí es un ejercicio totalmente intenso. Por ejemplo, aquí entrarían los futbolistas, como deportes profesionales, ¿sí? ¿Qué más? Les digo algo más para implementar nada más las diapositivas de sus compañeros. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos, de lo que hemos comentado. No. ¿No? Aquí, aparte de las proteínas, de todo lo que estamos hablando, no sé si ahí hablaron de la clasificación. Les faltó un poquito hablar cuáles son las clasificaciones, porque, por ejemplo, existen las proteínas simples, las albúminas y globulinas, las luteinas y prolaninas, las albuminoides, proteínas conjugadas, que estas entran como, por ejemplo, glucoproteínas, lipoproteínas. Las albuminoides vienen siendo, como quien dice, que son insolubles en agua y son fibrosas. Aquí entraría como el colágeno. Las proteínas derivadas, pues son productos de hidrólisis. Las simples, pues sabemos que son aminoácidos específicos. Y las albuminas y globulinas, pues aquí entra lo que es la lactoalbumina, que esta más que nada viene directamente de la leche. Y las prolaninas y glutelinas, pues vienen directamente de los cereales. No hablamos de la estructura, no voy a hablar porque eso ya es bioquímico. Sí, funciones, eso ya.
exceso, déjeme voy. Creo que por el momento no sé si tengan algo que comentar, chicos. Yo creo que ya es todo. De lo que les falta un poquito nada más. Si quiere, lo complementamos, lo terminamos la presentación y se las pasamos por WhatsApp para ya tenerla completa. Sí, porque sí está como que un poquito, le faltan unas poquitas cosas, no mucho, pero sí es importante tenerlo porque ustedes, por ejemplo, que son médicos, ustedes al momento de que entra un paciente con insuficiencia renal, supongamos, están ustedes en el consultorio, llega un paciente con creatinina alta, urea alta, y todavía no está determinado que tiene una insuficiencia renal, pero tiene creatinina y urea alta. ¿Ustedes qué van a hacer? Siempre yo lo que he escuchado a los pacientes, a los médicos es decir, evite la carne roja, evite esto, evite el otro, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, hay que darle una explicación al paciente por qué se le evita la carne roja, por qué se le evita esto. O si ahí hay un problema en cuestión de la creatinina y la urea, ver si también hay el perfil lipídico está alto. Si el perfil lipídico está alto, entonces quiere decir el paciente está consumiendo mucha grasa y en especial carne grasosa. Entonces, no es quitarle al paciente completamente la carne porque es necesaria para tu cuerpo. Entonces, como ustedes, si le quitaran a una persona, no tomes agua, si sabemos que el agua es esencial. Lo que tenemos que es buscar la manera de controlar. Igual al paciente con diabetes, al momento de hablar de carbohidratos no es quitarle la azúcar, lo dulce, sino tratar de cambiar o modificar su alimentación, ¿sí? Por eso es importante conocer todo eso de lo que les digo. Y lo complementan, lo agregan un poquito más, ¿sí? En los lípidos, antes de que inicie las diapositivas de lípidos, porque luego, para que no se les vaya a pasar, el día de ayer creo que no les había comentado sobre lo bioquímico de las enzimas. A lo mejor se me fue y no pasé eso, pero sí es importante adquirir las enzimas de cada uno porque no estamos viendo aparato digestivo. Si se fijan en el cronograma, viene aparato digestivo, pero yo lo omití por cuestión de que ustedes están viendo gastro. Entonces, es algo tedioso o algo aburrido ver lo mismo en una materia y luego lo vuelves a ver en otra, ¿sí? Bueno, ahorita checo lo que me gustaría que viera de lípidos, ¿sí? Para que no les falte nada. No sé si tengan algo que comentar, chicos. ¿Alguna duda? No sé si están aburridos o algo, no me contestan. Unos están en el celular. Lick, yo. No es una duda como tal, pero solamente para decirle que llegué un poquito antes, tarde a la clase. Llegué como a bueno, son las 11 allá, ¿verdad? Sí. Ok, llegué como a las 11:11, por ahí más o menos. No sé si tomó lista. Sí, ahorita qué bueno que me dices para ponerlos aquí. No te preocupes. A mí no hay problema que si ingresan un poquito tarde, con tal de que estén en la clase y al finalizar me vuelvan a recordar para ponerle las asistencias, ¿sí? Porque yo sé que el internet está fallando. Entonces, por mí no hay problema, no pasa nada, ¿sí? Ok. Ya tengo aquí lo de los lípidos. Los lípidos, ¿qué quiero que diga? ¿Qué son los lípidos? ¿En qué están conformados biomolecularmente? O sea, ¿qué moléculas contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y cuál otras más? Características, por ejemplo, si son solubles o insolubles. Sus funciones. Hay 4 funciones esenciales. La clasificación, los saponificables, insaponificables. Eso lo vieron en bioquímica, más o menos. Lo único que quiero es para identificar. O sea, esto nos va a servir para identificar un poquito más los alimentos. En los saponificables, por ejemplo, vienen lo que son lípidos neutros, anfipáticos y eicosanoides. ¿Sí?
Los acilglicéridos, ceras, y los insaponificables vienen siendo los terpenos y los esteroides. ¿Qué más? La estructura no la vamos a ver tal cual. También ácidos grasos saturados e insaturados. ¿A qué se le llama un ácido graso saturado? A un insaturado. Y por ejemplo, de los ácidos grasos saturados, ¿cuáles son los esenciales? Y de los insaturados, ¿cuáles? ¿Qué más? Ahí también quiero que hablen sobre los ácidos grasos trans y cis. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque en la alimentación muchas veces el paciente consume ácidos grasos que se vuelvan trans. Entonces, al hablar de trans, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa con esa grasa, con ese aceite, con esa manteca, con ese tocino al momento de ponerlo al calor? ¿Y por qué se tienen que evitar? ¿Qué es lo que pasa en mi paciente o qué provoca? ¿Sí? Los omegas 3 y omega 6, ¿por qué son importantes? ¿Dónde los obtenemos? ¿Sí? Y qué pasa si tengo exceso de grasas y deficiencia. Y si pueden hablar también del colesterol y de los triglicéridos, el bueno y el malo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿Alguien más que haya llegado tarde a la clase o que haya entrado después de haber nombrado lista? Yo, licenciada, entré tarde. Normal. Ok, ¿alguien más? Licenciado, lo que comentó de los lípidos, no escuché bien porque se me está trabando mucho. ¿Es tarea o es para la exposición de mis compañeros que... No, los que van a exponer de lípidos, eso es lo que ya, quiero. ok. Vitaminas, ¿qué quiero de vitaminas? Ok. ¿Qué son las Ya. vitaminas? Sí, de vitaminas y minerales, ¿qué son? ¿Qué funciones tienen en el organismo? Primero en general, y luego quiero que me mencionen las vitaminas hidrosolubles, liposolubles, o por qué se les llaman también así. De los minerales, ¿cuáles son los esenciales? ¿Qué funciones tienen esos minerales y vitaminas en mi cuerpo? ¿Qué pasa si tengo exceso? ¿Qué pasa si tengo deficiencia? ¿Y en dónde los puedo encontrar? ¿Sí? Pueden hacer vitaminas y minerales, pueden hacer una tabla, pueden hacer algo más concreto y específico para que sus compañeros puedan estudiar. Licenciada, ahí no es donde entra lo de las lipoproteínas de alta y baja densidad, que cuáles son las mejores y las peores para el cuerpo, para el organismo. ¿Mande? A ver. Que si en este tema no es donde entra lo que son las lipoproteínas de alta y baja densidad, que cuáles son las mejores o las peores para el organismo. Sí, en los lípidos es lo que vamos a ver, lo de colesterol HDL, VLDL y LDL, que ahí es donde van a entrar lo de los ácidos grasos, que cuáles son los esenciales, qué alimentos son los más efectivos y por qué es bueno y por qué es malo, porque ahí tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen dislipidemia, que a lo mejor no tienen diabetes, no tienen hipertensión, pero tienen dislipidemia. ¿Sí? Que no importa si estás gordo o estás flaco, pero tienes esos problemas. Entonces ahí va a entrar para nosotros identificar cuáles son los valores normales. También quiero que identifiquen valores normales. Lo vamos a ver más adelante en laboratorios, análisis de laboratorio, ¿sí? ¿Cuántos son valores normales en cada uno de los pacientes? Y si ya tienes esa enfermedad, ¿cuánto es lo normal para ese tipo de paciente? ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Entonces, licenciada, de vitaminas nada más, ¿qué son las funciones tanto general y en el organismo y los de liposolubles y hidrosolubles? Y ya. Sí, ya las vitaminas, por ejemplo, sabemos que está la vitamina A, la B, el complejo B, la C, la D, la E y la K. Ahí quiero que hablen cada una, que, por ejemplo, de la B son una infinidad. La B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B9 y la B2. De esas van a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué función tiene mi cuerpo? ¿Qué pasa si tengo exceso y qué pasa si tengo deficiencia de esa vitamina? ¿Sí? Y de igual de la A, la D, la E, la K
Y la C pues viene siendo hidrosoluble, ¿sí? Doctora, ¿me Muy bien, puede volver licenciada. a repetir las vitaminas, por favor? Ah, sí. Las vitaminas liposolubles A, D, E, K. Hidrosolubles, la C y las de complejo B, que viene siendo la B1, la B2, la B3, la B5, la B6 y la B9. Necesito también que pongan los nombres de A, B, todas esas para que también identifiquen eso, porque yo en el examen soy muy dada de que pongo, ¿qué pasa si yo tengo deficiencia de la vitamina retinol? ¿Qué enfermedades me da? Seroftalmia, pelagra, beriberi, anemia perniciosa. ¿Sí? Y ya una de esos 4 incisos viene siendo la enfermedad, pero primero tienes que conocer de qué vale la vitamina retinol, que viene siendo la vitamina A. Y si hablamos de retinol, habla de la retina, del ojo, y seroftalmia viene siendo una enfermedad por deficiencia de vitamina A. De algo así más o menos, ¿sí? Sí, gracias. De nada. De los minerales creo que van a ser infinidades, pero los más esenciales para su cuerpo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿No? No, licenciada. Si ya no hay dudas ni preguntas, entonces ya nos veríamos hasta el próximo jueves con las últimas exposiciones. Estuve checando y hay compañeros que me faltan, no me subieron tareas, chicos. Las tareas para mí son importantes porque eso también yo lo promedio dentro de su calificación y muchos me dejaron una tarea, me entregaron una y la otra no, o a veces me entregaron una y 2 no me entregaron. Entonces, eso se cuenta mucho y los foros también participen. No porque no valga o no tenga calificación no quiere decir que no los tomo en cuenta, yo lo considero porque puede dentro del examen, como a mí ahorita ya no hay verificación de examen, puede que el examen yo se los ponga y valga un 40, un 50%, más todo lo que me han entregado puede aumentar su calificación, pero si no me apoyan ustedes en esa cuestión de cumplir con tareas, pues no va a servir de nada. Para algunos compañeros les puede ayudar y otros les puede perjudicar. Entonces, para que lo consideren, chicos, ¿sí? Licenciada, ¿para cuándo son los trípticos? Tienen, creo, hoy antes de las 11:50, creo, no sé. Ahorita checo y les digo bien la fecha, ¿sí? Porque no sé si se los di hasta la otra semana, que no sé si les había abierto tarde entonces a lo mejor se los di para la otra semana. ¿Sí? Ahorita les checo eso. ¿Mande? No, para la otra semana. Sí, ¿verdad? Tienen tiempo para hasta la otra semana, ¿verdad? Ok, gracias. Nada, entonces para que hagan todo, chicos. Entonces se los encargo y cualquier cosa, pues está mi WhatsApp. Entonces pasen un bonito fin de semana y nos vemos el jueves. El jueves. Hasta el jueves. Pues,